Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y vamos a explicar el tema infracciones, sanciones y delitos fiscales. Nuestro equipo está conformado por Maximiliano Hernández, Guadalupe Canul, Gabriel Nachan, Christopher Maldonado y Cecilia Apolinar. Título cuarto de las infracciones y delitos fiscales. Mi nombre es Guadalupe Giselle Canul Pol y voy a explicar el capítulo 1 de las infracciones desde el artículo 70 hasta el 81, fracción 3 y el 82 hasta la fracción 3. Una infracción fiscal es el incumplimiento de las obligaciones y disposiciones establecidas en las leyes fiscales por parte de los contribuyentes. Los elementos clave de una infracción es el acto o omisión, es decir, hacer algo indebido o dejar de hacer algo obligatorio por la ley. La contravención de la ley es la conducta que va en contra de la disposición fiscal y la sanción es básicamente la consecuencia de cometer una infracción. Esta puede ser una multa económica o también podría ser la restricción de sellos digitales. Artículo 70. Si un contribuyente comete una infracción a las disposiciones fiscales, además de pagar las contribuciones omitidas y sus accesorios, debe pagar la multa respectiva. Y según el título cuarto, capítulo 2, sección 2 de la ley del ISR, que habla sobre el RIF, aunque ya está derogado, el Código Fiscal de la Federación nos dice que las multas se reducen a la mitad, es decir, al 50%, a menos que la ley indique una multa menor. Esto se aplica para aquellos contribuyentes que siguen tributando bajo ese régimen. Y también este artículo nos dice que siempre se aplica la multa más baja. El artículo 70A explica los beneficios por regularizarse ante la omisión de contribuciones, es decir, cuando el SAT, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, determina que un contribuyente no pagó total o parcialmente sus contribuciones, este puede solicitar la reducción de la multa siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Primero que nada, mantener al día sus declaraciones en los últimos 3 ejercicios fiscales, que no hayan muchas diferencias en sus contribuciones declaradas, el cumplimiento de los requerimientos en los 3 últimos ejercicios fiscales, no incurrir en agravantes como los veremos en el artículo 75 y no estar sujeto a acciones penales. La autoridad fiscal tiene 20 días desde que el infractor solicita la reducción de la multa para pedir cualquier documento, dato o informe, y el contribuyente tiene 15 días para entregar todo lo solicitado. Si se cumplen con todos los requerimientos, se puede hasta reducir la multa en un 100%. Artículo 71. ¿Quién es responsable de una infracción? Quien omite el cumplimiento de sus obligaciones y quien cumpla fuera del plazo. Artículo 72. Cualquier funcionario o empleado público que por razón de su trabajo se entere de que alguien cometió o podría cometer una infracción, debe comunicar ese hecho a la autoridad fiscal competente. Tiene 15 días para hacerlo y si no lo hace, incurre en responsabilidad. Artículo 73. Explica las situaciones en las que no se aplican multas, como por ejemplo cuando un contribuyente cumple espontáneamente con sus obligaciones fiscales antes de que la autoridad lo revise. Las situaciones en las que el cumplimiento no es espontáneo es cuando la omisión es descubierta por la autoridad o cuando se corrige la omisión después de un dictamen financiero. Artículo 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede reducir total o parcialmente, es decir, hasta el 100%, las multas fiscales, y el SAT fijará las reglas y los requisitos, y solo se pueden reducir las multas que ya estén firmes, es decir, que no se puedan impugnar. Artículo 75. Cuando las autoridades imponen multa, deben tener en cuenta lo siguiente: la reincidencia, es decir, cuando el contribuyente vuelve a cometer la misma infracción en los últimos 5 años. En la fracción 2 se explica que también puede ser agravante el uso de documentos falsos o con operaciones inexistentes, y la sanción puede ser de un 60 a un 90% del monto de las contribuciones omitidas. Fracción 3 del artículo 75. Si el contribuyente no entrega al SAT las contribuciones que retuvo o recaudó, la sanción puede ser de un 50 al 75% del importe de las contribuciones no enteradas. Artículo 76. Este trata sobre cuando la autoridad fiscal descubre durante el ejercicio de sus facultades que un contribuyente no pagó total o parcialmente sus contribuciones, incluyendo las que retuvo o las que recaudó, se le impondrá una multa entre el 55 al 75% del monto de las contribuciones omitidas. Artículo 78. Si un contribuyente omitió contribuciones debido a un error de cálculo en su declaración, la sanción será de 20 a 25% del monto del impuesto que se omitió pagar. Artículo 79, fracción 6. Otra infracción es dar un domicilio falso o incorrecto a registrarse en el RFC. Artículo 79, fracción 10. Asimismo, no responder a tiempo los requerimientos del SAT sobre la inscripción o actualización en el RFC puede hacer acreedor a una multa de 21.560 a 43.140 pesos.
El artículo 81 nos habla que son infracciones relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y de ingreso de información a través del portal del SAT. Por ejemplo, no presentar declaraciones obligatorias o presentarlas fuera del plazo, o incluso presentarlas cuando ya te llegue el requerimiento de la autoridad. Esto está fundamentado en el artículo 82. De hecho, todas las fracciones del artículo 81 pues se fundamentan en el artículo 82. Artículo 81, fracción 3. Otra infracción es no pagar las contribuciones a tiempo, excepto si se hace de manera espontánea. La sanción va hasta 44,790 pesos. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, yo voy a hablar sobre algunos artículos, algunas fracciones de lo que es el artículo 81 y del artículo 82, solamente de los más esenciales, que el primero es la fracción 11, que nos dice no incluir a todas las sociedades integradas en la solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal integrado que presente la sociedad integradora. Y según el artículo 82, fracción 11, su sanción es de 165,010 a 220,020. La siguiente fracción es la 21, que nos dice no registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracciones 11 y 14 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y su sanción es de 162,050 a 324,130. La tercera fracción es la 29, que nos dice no proporcionar la información señalada en el artículo 30A del Código Fiscal de la Federación o presentarla incompleta o con errores. Y su sanción es de 124,710 a 623,640 por cada requerimiento que se formule. La siguiente fracción es la 31, que nos dice no proporcionar la información a que se refieren los artículos 76, fracción 15, 82, fracción 7, 110, fracción 7, 118, fracción 5 y 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla en forma extemporánea, y su sanción es de 204,050 a 290,520. La siguiente infracción es la 36, que nos dice no cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción 3 y penúltimo párrafo inciso A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y su sanción es de 114,770 a 143,450 pesos. La siguiente infracción, que es la 39, nos dice no destinar la totalidad del patrimonio o los donativos correspondientes en los términos del artículo 82, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y su sanción es de 201,610 a 287,040 pesos. La siguiente infracción, que es la 40, nos dice no proporcionar la información a que se refieren los artículos 31A del Código Fiscal de la Federación, 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o proporcionarla incompleta, con errores, inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales, y su sanción es de 199,630 a 284,220. La siguiente fracción, que es la 42, nos dice no proporcionar la información a que se refiere el artículo 82 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta o presentarla incompleta o con errores, y su sanción es de 114,770 a 143,450 pesos. La siguiente infracción es la 45, que nos dice cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción 5, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y quinta fracción 2, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y su sanción es de 173,610 a 347,220. La siguiente infracción, que es la de la 82A, fracción 4, nos dice no atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad fiscal o manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable en los términos del artículo 201 del Código Fiscal de la Federación, y su sanción es de 124,760 a 374,290 pesos. La siguiente infracción, que es del 82A,
y es la fracción 6, nos dice no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, presentar de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontánea, y su sanción es de 124,760 a 623,820 pesos. La siguiente infracción, que es del artículo 82C, fracción 4, nos dice no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación. Y su sanción, según el artículo 82D, nos dice que es de 249,530 a 2,495,270 pesos. La siguiente infracción, que es del artículo 82E, fracción 2, nos dice no presentar la información a que se refieren los artículos 32B, fracción 5 y 32B bis del Código Fiscal de la Federación a requerimiento de las autoridades fiscales, y su sanción, según el artículo 82F, es de 134,940 a 191,170 pesos. Y la siguiente infracción, que es del artículo 82E, fracción 6, nos dice celebrar contratos o mantener cuentas financieras incumpliendo lo establecido en los artículos 32B, fracción 5 y 32B bis del Código Fiscal de la Federación. Y su sanción es de 899,600 a 1,124,500. Y me presento, mi nombre es Cecilia Guadalupe Apolinar Chuco. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Cristian Maximiliano Hernández Cug y yo les explicaré lo que viene siendo los siguientes 24 artículos, que abarca desde el artículo 83 hasta el artículo 86-F. A su vez, esto del título cuarto de los temas infracciones y delitos fiscales. A continuación, sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, en este caso tenemos lo que viene siendo el artículo 83 y el artículo 84. El artículo 83 nos dice básicamente que son las infracciones que tengan relación con las obligaciones de llevar a cabo la contabilidad. El artículo 84 también va de la mano al artículo 83, ya que este tiene la peculiaridad de que el artículo 83 dictamina lo que viene siendo la infracción y el artículo 84 dice lo que viene siendo la multa por llevar a cabo esa infracción. Algunos ejemplos tenemos lo que viene siendo la infracción 1, fracción 2, fracción 3 y fracción 4 del artículo 83. En ese nos dice de algunos ejemplos como no llevar a cabo la contabilidad, no llevar libros o registros especiales exigidos, no llevar a cabo la contabilidad de forma o lugar de manera debida, o no hacer los asientos correctamente a tiempo. Esto a su vez va a estar cubierto por las fracciones del artículo 84. Como podemos observar, tenemos el fracción 1 que cubre la fracción 1 del artículo 83. Este nos dice que la multa puede ser de 1,960 pesos hasta 19,530 pesos como máximo. Siguiente fracción, tenemos lo que viene siendo la fracción 2 del artículo 84, que cubre la fracción 2, fracción 3 del artículo 83, con un monto de 430 pesos hasta 9,760 pesos mexicanos. Y por último tenemos lo que viene siendo el artículo el artículo 84, fracción 3, en el que nos dice que va a estar cubriendo la infracción de la fracción 4 del artículo 83. Nos dice que va a tener la multa un monto de 290 pesos hasta un máximo de 5,330 pesos. A su vez, también puede llevar a cabo lo que viene siendo el 55% o el 75% del gasto inexistente, lo que viene siendo acorde a la infracción de la fracción 4 del artículo 83. Bueno, a continuación les explicaré lo que viene siendo un cuadro en el cual explico lo que son las fracciones que a su vez marcan infracciones con multas muy grandes, acerca de lo que viene siendo el artículo 83 y el artículo 84. Bueno, como primer ejemplo tenemos el artículo 83, fracción 9, en el cual nos dice a nosotros que básicamente será una infracción las personas que emitan algún comprobante fiscal, como una factura, a nombre de otra persona que compró ya sea o algún producto o algún servicio.
va a tener lo que viene siendo una multa de 22,420 pesos hasta un máximo de 122,440 pesos como máximo. En dado caso de que sea por primera vez, van a tener una multa de 2,150 hasta un máximo de 4,270 pesos. Y en caso de que haya reincidencia, que son las personas que tienen ya cargos con anterioridad con las autoridades, van a tener, aparte de la multa, van a tener una cláusula preventiva de su establecimiento donde se llevó a cabo la contabilidad o la infracción. A su vez, van a tener un plazo de entre 3 a 15 días. Esto va a ser cubierto por lo que viene siendo el artículo 84, fracción 6. Y a su vez, pasamos a la siguiente fracción del artículo 83, que es la fracción 10. En este lo dice básicamente el no llevar a cabo los estados financieros. Van a tener una infracción de lo que es una multa de 17,330 hasta 173,230. Esto a su vez va a estar cubierto por lo que es el artículo 84, fracción 9. Como siguiente cuadro tenemos lo que vienen siendo los dos siguientes artículos, que viene siendo el artículo 83, fracción 13, en el cual nos dice básicamente que tendrá infracción a las empresas o compañías que tengan a cabo máquinas registradoras o algún sistema electrónico que no funcione y no puedan emitir de comprobantes fiscales acerca de que se llevó a cabo ya sea una compra o una venta de algún producto en el establecimiento. En este caso va a estar cubierto la multa por el monto de un mínimo de 8,960 pesos hasta un máximo de 44,790 pesos. Cubierto por lo que viene siendo la fracción 8 del artículo 84. Y por último tenemos lo que viene siendo el artículo 83, fracción 7, en el cual nos dice básicamente cuando va a ser una infracción, cuando las empresas o personas físicas no puedan presentar o presenten de manera parcial o incompleta la situación financiera de la empresa. Va a tener una infracción o una fracción, ¿no?, del artículo 15 con una multa de 17,330 pesos hasta un máximo de 173,230 pesos. Bueno, pasemos con lo que viene siendo los siguientes dos artículos, que es el 84-A y el 84-B. En este nos dice básicamente que el artículo 84-A va a estar relacionado a las infracciones que tengan con obligación las entidades financieras o, en su caso, sociedades corporativas de ahorro y préstamo. ¿Y qué son estas sociedades corporativas de ahorro y préstamo? Básicamente son organizaciones o empresas que sin fines de lucro que ayudan a satisfacer lo que viene siendo servicios de ahorro o crédito a lo que vienen siendo sus socios. A su vez, el artículo 84-B va a ser las sanciones que cometan las infracciones dictadas por el artículo 84-A. Algunos ejemplos, podemos decir que las primeras tres fracciones del artículo 84-A, en el cual nos dice que será una infracción al no anotar datos del titular de cheques, igual de pagar cheques ya sea con efectivo o con cuenta o con otra cuenta distinta. Y como tercera fracción tenemos la de procesar incorrectamente declaraciones de pago. A su vez, estos van a estar cubiertos por, como bien dije, en el artículo 84-B con sus diversas fracciones. Como podemos observar, la fracción 1 del artículo 84-B cubre la fracción 1 del artículo 84-A, con un monto de 430 pesos a 19,530 pesos como multa. A su vez, el fracción 2 está por un 20% del valor del cheque que sea dictaminado con un pago en efectivo o con una cuenta distinta. Va a estar cubriendo la fracción 2 de la fracción 2 del artículo 84-A. Ahí por último, como ejemplo, tenemos el artículo 84-B, fracción 3, que nos dice que será una multa de 30 pesos a 100 pesos por cada dato no sentado en la fracción 3 del artículo 84-A.
Bueno, sigamos con lo que viene siendo los siguientes fracciones que tengan el monto de multa más grande. Como primer ejemplo tenemos el que es la fracción 4 del artículo 84-A, en el cual nos dice que básicamente va a ser una infracción al no proporcionar o no proporcionar completamente la información relativa a depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones solicitado por lo que viene siendo directamente a las entidades financieras. Este va a tener lo que viene siendo un monto de multa de aproximadamente 648.250 pesos hasta un máximo de 1.296.470 pesos. Eso va a estar cubierto por lo que viene siendo el artículo 84-B de la fracción 4. Después tenemos como segundo ejemplo el artículo 84-A, fracción 9, fracción 11. En este lo dice que básicamente va a ser una infracción no informar a las autoridades fiscales sobre la práctica o cancelación de aseguramientos de embargo o inmovilización de los depósitos bancarios, etcétera. A su vez, esto va a tener una multa de 399.240 pesos hasta un máximo de 443.630 pesos. Esto cubierto por la fracción 84 del artículo 84-B, fracción 9. Pasando al tercer y cuarto ejemplo, tenemos lo que viene siendo el artículo 84-A, fracción 12, en el cual nos dice básicamente que será una infracción al no levantar el aseguramiento o embargo acerca de inmovilización de los depósitos bancarios, entre otros dispositivos o seguros de contribuyente. Esto va a estar cubierto por lo que viene siendo el artículo 84-B, fracción 11, en el cual nos dice básicamente que la multa será de aproximadamente de 355.030 pesos hasta un máximo de 788.920 pesos. Y a su vez, como cuarto y último ejemplo del artículo 84-A, tenemos la fracción 13. En este nos dice que básicamente va a ser una infracción al no validar con el SAT lo que viene siendo la cuentaviente o información que tenga que ver nuestros clientes como entidades financieras. Esto va a estar cubierto por el artículo 84-B, fracción 12, en el cual nos dice básicamente que la multa será de aproximadamente 7.330 pesos hasta un máximo de 109.900 pesos. Bueno, sigamos con los siguientes dos artículos, que vienen siendo el artículo 84C y el artículo 84D. El artículo 84C nos dice básicamente que es las infracciones que llevan a cabo las usuarios de servicio que tengan que ver a cabo con las personas cuentaviente. ¿Y qué son las personas de cuentaviente? Básicamente son cualquier persona que tenga alguna cuenta bancaria, vaya la redundancia, en un establecimiento bancario. Después tenemos el artículo 84-D, que este va a estar dictaminando como las anteriores la sanción del artículo 84-C. Así que pasamos con algunos ejemplos de lo que pueden ser infracciones de los cuentavientes. Bueno, básicamente se puede englobar a no brindar la información correctamente o no completamente de lo que viene siendo nuestros clientes. En qué caso, ya sea que demos mal, ya sea un nombre o la razón social, el domicilio o incluso cualquier clave de registro federal del contribuyente que tenemos a nuestra disposición. Pues esto va a ser dictaminado por lo que viene siendo una multa del artículo 84-D, que es de aproximadamente 560 pesos por cada dato o omisión de nuestro usuario del sistema financiero. Igual puede llegar a cabo a un máximo de 1.660 pesos. Como siguientes artículos tenemos el artículo 84-E y el artículo 84-F. En este nos dice básicamente que son las infracciones que tengan que ver con ya sea empresas de factoraje o de sociedades financieras de objetivo múltiple. ¿Qué son las empresas de factoraje? Bueno, básicamente son empresas que se encargan a poder darle liquidez inmediata a otras empresas. ¿Y de qué manera? Bueno, básicamente ellos se dedican a comprarle sus documentos por cobrar
ya sea a un menor precio o un leve descuento, para que esas empresas puedan tener liquidez de manera inmediata. ¿Y qué son las sociedades financieras de objeto múltiple? Bueno, es muy parecidas, mas sin embargo, esto brindan más servicios a lo que vienen siendo sus socios o sus clientes. En este caso, ya sea puede ser que le den servicios de arrendamiento, de financiamiento o incluso lo que viene siendo de factoraje. Pero también es importante aclarar que esas sociedades están más enfocadas a lo que vienen siendo los pymes, que son empresas de pequeña y mediana escala. Una vez dicho esto, podemos pasar a lo que viene siendo de infracciones, que básicamente es cualquier infracción que tenga que ver con no notificar o negarse a recibir notificaciones de cualquier servicio que tenga que ver con el contrato a lo que lleva a cabo la empresa. En este caso, ya sea por factoraje o por cualquier otro medio o servicio que brinde lo que viene siendo los sociedades financieras de objeto múltiple. Esto va a estar dictaminado con un artículo del 84-F, en el cual nos dice que cualquier omisión de notificaciones va a tener una multa de aproximadamente de 8.510 pesos hasta un máximo de 85.000 pesos. Como siguiente artículos tenemos el artículo 84G y el artículo 84H. En esto nos dice básicamente que el artículo 84G nos dice que son las infracciones que tengan que ver acerca a lo que mencionan las casas de bolsas. Y el artículo 84H son las sanciones que llevan a cabo estas infracciones. ¿Cuál sería una infracción? Básicamente es pues no considerar o no informarle a lo que viene siendo la autoridad cualquier de venta o compra de alguna acción. Recordemos que las casas de bolsas son los intermediados con lo que viene siendo el mercado de valores. Así que el artículo 84H nos dice que por cualquier infracción que tenga que ver con no avisarle a las autoridades por cualquier venta o compra de esas acciones, tendrá una multa de aproximadamente 6.530 pesos hasta un máximo de 13.060 pesos. Bueno, siguiente podemos decir que lo que viene siendo el artículo 84-I y el artículo 84-J. En este nos dice que el artículo 84-I básicamente son las infracciones que tengan que ver con cualquier persona física que pueda emitir alguna tarjeta a sus clientes o a sus socios en este caso, ya sea tarjetas de crédito, de débito, de ahorro, de servicios, de monederos, etcétera. A su vez, el artículo 84J se va a encargar de lo que viene siendo brindarle las sanciones por cada infracción cometido a este artículo. ¿Y qué será una infracción de este artículo, del artículo 84-I? Básicamente sería por cualquier estado de cuenta de sus clientes no emitido ante las autoridades fiscales. Este va a tener una multa de aproximadamente 120 pesos hasta un máximo de 230 pesos por cada pues, estado financiero no emitido por estas empresas. Y bueno, como complementaria podemos decir que el artículo 84K y el artículo 84L están relacionadas a los anteriores artículos, que viene siendo el artículo 84I y el artículo 84J. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia? Básicamente, pues igual se trata de personas, ya no físicas, sino personas morales, que también emitan o tengan la posibilidad de emitir alguna tarjeta, ya sea de débito, de crédito, de ahorro, de monedero o de servicio, etcétera. A su vez, el artículo 84-L va a dictaminar las sanciones que se van a llevar a cabo por cada infracción que tenga que ver relacionada con este artículo del 84-K. ¿Qué será un ejemplo? Pues básicamente sería como el anteriores artículos, que es no pues notificar o hacer público ante las autoridades o no emitir lo que vienen siendo los sistemas financieros de lo que vienen siendo los clientes de estas empresas. Y ese va a tener una sanción o multa que será de aproximadamente
$456,320 hasta un máximo de $912,630. Recordemos que se eleva la cantidad de la multa, ya que se basa a lo que viene siendo empresas ya morales, sino empresas físicas. Bueno, como último de artículos de lo que viene siendo relación al artículo 84, tenemos los dos artículos del 84-M y 84-N. El artículo 84-M nos dice lo que viene siendo acerca de las infracciones que tienen que ver con los beneficiarios controladores. ¿Y qué son los beneficiarios controladores? Pues básicamente son personas físicas o un grupo de personas físicas que tienen control en el flujo de efectivo de alguna empresa. A su vez, ya sea que tengan algún recurso limitado o ilimitado, con lo que viene siendo ya sea empresas morales, fideicomisos o figuras jurídicas. A su vez, sus infracciones que tengan que ver relacionadas con los beneficiarios controladores, nos dictamina el Código Fiscal, que son tres, ya sea fracción uno, que es no emitir información acerca de nuestros beneficiarios controladores, de no mantener actualizada la información de los beneficiarios controladores. Y fracción 3 tenemos la de presentar información ya sea de manera incompleta acerca de nuestros beneficiarios controladores. En dado caso de que se cumpla cualquiera de estas tres infracciones, puedes llevar a cabo lo que viene siendo alguna multa, que tenemos que empezar desde la fracción uno, que es de aproximadamente 1,686,750 pesos, hasta un máximo de 2,249,000 pesos, cubriendo la fracción 1 del 84-N al 84-M. Como siguiente tenemos la fracción 2 del artículo 84-N. En ese dice que básicamente tendrá una multa de aproximadamente 899,600 pesos, hasta un máximo de 1,124,500 pesos. Y por último tenemos la fracción 3 del artículo 84-N, que cubre a su vez el mismo artículo el 84-M de la fracción 3. Nos dice que básicamente tendrá una multa de 562,250 pesos, hasta un máximo de 899,600 pesos por de emitir básicamente información incompleta de lo que viene siendo nuestros beneficiarios controladores. Bueno, una vez así, pasamos a lo que viene siendo el artículo 85 y el artículo 86. En eso dice que el artículo 85 básicamente es pues las infracciones que tienen que ver con lo que viene siendo los ejercicios de facultad de comprobación. ¿Y qué son estos ejercicios de facultad de comprobación? Pues básicamente son herramientas que pueden utilizar las autoridades fiscales, como lo viene siendo el SAT, para poder pues comprobar de que los contribuyentes están pagando y están de manera completa sus contribuciones o impuestos. Una vez dicho esto, podemos decir sus siguientes 5 fracciones, que a su vez dictamina cada infracción. En nos podemos decir que el primero, fracción, nos dice que será una infracción oponerse a la visita de lo que viene siendo el SAT o las autoridades fiscales. La fracción 2 nos dice que será una infracción no conservar la contabilidad que corresponde dejándola al depósito durante la visita de las autoridades fiscales. El tercero sería no proporcionar información sobre ya sea los clientes o proveedores que tengamos. Y a su vez, la fracción 4 nos dice que será una infracción divulgar o brindar a otras personas información confidencial. Y por último, y más grave, tenemos lo que viene siendo la fracción 5, que es básicamente declarar falsamente. A su vez, pasamos a lo que viene siendo el artículo 86, que son las que cubren las multas de las infracciones del artículo 85. Como podemos ver, la fracción 1 cubre la fracción 1 del artículo 85. Nos dice que básicamente al cumplir esas infracciones, pues van a tener que pagar una multa de aproximadamente 22,400 pesos hasta un máximo de 67,210 pesos.
A lo mismo con lo que viene siendo la fracción 2, que es de 1.960 pesos hasta 80.880 pesos. Igual con la fracción 3, que es de 4.250 pesos hasta un máximo de 106.250 pesos, así, etcétera, etcétera. Pasando con lo que viene siendo el artículo 86-A y el artículo 86-B, tenemos a lo que viene siendo infracciones que tengan que ver con marbetes, precintos o envases que contengan bebidas alcohólicas. ¿Qué son los marbetes y precintos? Básicamente son etiquetas que puede poner, o más que nada pone las autoridades fiscales para poder así comprobar de que las bebidas alcohólicas estén de manera legalmente registradas. Y una vez dicho esto, podemos decir sus fracciones de este artículo que dictamina cada infracción administrativa que haya ocurrido. Como ejemplo, tenemos la fracción 1 hasta el 4, que nos dice básicamente algunos ejemplos de qué serían infracciones. Bueno, pues la fracción 1 nos dice básicamente que será una fracción no adherir marbetes o usar falsamente estos de marbetes o alterarlos. Este va a tener una multa de aproximadamente 80 pesos a 160 pesos por cada marbete, pues básicamente alterado o hecho falsamente. Después tenemos lo que viene siendo la fracción 2, que del artículo 86-A, que nos dice básicamente que usar indebidamente algún marbete o precinto tendrá una multa de aproximadamente 30 pesos a 150 pesos como multa por cada marbete. La fracción 3 tenemos lo que es la de poseer bebidas de marbetes o con manera falsos. Este va a tener lo que viene siendo una multa de aproximadamente 20 pesos hasta 80 pesos como máximo por cada marbete. Y como cuarta fracción tenemos la de no destruir envases cuando sean dictaminados que se tengan que destruir. Pues van a tener una multa de aproximadamente 30 pesos a 140 pesos como máximo. Recordemos que las fracciones donde dicen las multas están dictaminadas en el artículo 86-B, que cubren las sanciones del artículo 86-A. Bueno, yo les preparé ahorita un material en el cual podemos observar lo que son las multas más grandes acerca del artículo 86-A y el artículo 86-B. Bueno, podemos decir que básicamente, como primer ejemplo, tenemos tres fracciones que son acerca de la fracción 5 del artículo 86-A, que nos dice que, pues básicamente, que no acreditemos de que los marbetes o precintos hayan sido adquiridos de manera legal. A su vez tenemos la fracción 6, que nos dice que será una infracción cuando nuestros bebidas alcohólicas o marbetes o precintos no cumplan con las medidas sanitarias acorde a estas bebidas alcohólicas. Y como fracción 7 tenemos lo que viene siendo el uso de manera indebida o incorrecta de estos marbetes o precintos. Estas tres fracciones del artículo 86-A van a tener una multa de aproximadamente 630 pesos a un máximo de 960 pesos como máximo por cada marbete. Esto dictaminado por lo que viene siendo el artículo 86-B, fracción 5. Pasamos a la siguiente, que son la fracción 8 del artículo 86-A, en el cual dice básicamente que va a ser una infracción cuando las empresas omitan la lectura del código QR acerca de lo que vienen siendo las bebidas alcohólicas. Esto van a tener una infracción acerca de aproximadamente 22.490 pesos hasta 56.230 pesos como máximo. Esto dictaminado por la fracción 6 del artículo 86-B. Por último, tenemos lo que viene siendo el artículo 86-A de la fracción 9, en el cual nos dice básicamente que será una infracción cuando usemos repetitivamente el registro de algún marbete o precinto que ya hemos hecho para otras bebidas alcohólicas. Eso van a tener
una multa de aproximadamente 56.230 pesos hasta 112.450 pesos como máximo. Eso dictaminado por lo que viene siendo la fracción 7 del artículo 86-B. Bueno, ya acercándonos al final de lo que viene siendo los 24 artículos, podemos decir lo que viene siendo el artículo 86-C y el artículo 86-D. En ese nos dice que básicamente serán infracciones que tengan relación con no habilitar lo que viene siendo el buzón tributario de los contribuyentes. Pues será una infracción básicamente el no habilitar el buzón o no registrarse o mantener actualizados los medios de contacto electrónico ante el SAT por cualquier contribuyente. Ese va a estar dictaminado por el artículo 86-C y a su vez tendrá una multa dictada por lo que viene siendo el artículo 86-D de aproximadamente 3.850 pesos hasta 11.540 pesos como máximo. Bueno, como último, dos artículos tenemos lo que viene siendo el artículo 86-E y el artículo 86-F. Como hemos visto a lo largo, podemos decir, de mi exposición, podemos decir que un artículo dictamina las infracciones y otro artículo siguiente dictamina lo que viene siendo la sanción de ese artículo que se mencionó con anterioridad. En este caso no es la excepción. Así que digamos de que el artículo 86-E básicamente son infracciones que tengan que ver relación con fabricantes, productores o envasadores, ya sea de bebidas energéticas, de bebidas con alcohol, alcohólicas, bebidas fermentadas, cerveza o incluso tabaco. Estos fabricantes van a tener pues estas infracciones que básicamente se tengan que ver con lo que viene siendo un conteo físico o transportar estas mercancías de manera distinta a lo dictaminado o a lo dicho al Código Fiscal de la Federación. A su vez, una vez cometido estas infracciones, pues van a tener a cabo una multa que va a ser dictaminada por el artículo 86-F, que será de aproximadamente 63.490 pesos hasta un máximo de 148.160 pesos. Y en caso de que tenga reincidencia el fabricante o el productor, de que ya tenga con anterioridad ya algún antecedentes con las autoridades, pues además de la multa a pagar, pues se le va a tener que privar de su establecimiento momentáneamente por un plazo de aproximadamente 3 a 15 días. Buen día, mi nombre es Eduardo Gabriel Nachán y estaré presentando lo que es el título cuarto de las infracciones y iltos fiscales. Yo voy a abarcar sobre el artículo 86G hasta el artículo 103. Pasemos con el artículo 86G, pues ese artículo va a definir las conductas que se consideran las infracciones por parte de productores, fabricantes, importadores de cigarros y tabacos labrados. Aquí va a haber una excepción y es que no va a contar los puros y los que están hechos a manos. Y pues las infracciones también va a ser para los proveedores autorizados. A continuación vamos a una tabla donde veremos la infracción principal, que es el primer párrafo. Las infracciones de información y verificación hace referencia al segundo párrafo y otras infracciones que en el tercer párrafo. Bueno, pues vemos que una de las infracciones en el primer párrafo sería no imprimir el código de seguridad, y pues esto hace acreedor una multa de 10 a 20 pesos por cada cajetilla que no contenga ese código. También no proporcionar información ni documentación que hace mención al segundo párrafo, la multa sería de 31.560 a 473.350 pesos por cada vez que se incumpla esto. No permitir las verificaciones del segundo párrafo igual, pues hace acreedor la multa a la misma multa. Y pues vemos que si en otras infracciones, otras multas, pues sería la clausura por reincidencia, o sea, que se vuelva a hacer o se vuelva a generar la misma infracción una y otra vez. Y pues esto puede ser una clausura en el establecimiento del infractor por un plazo de 15 días. También el SAT puede cancelar los códigos de seguridad entregados a los productores, fabricantes, importadores
cometan cualquier infracción prevista en el artículo 86G. Pues vemos que en la cláusula por residencia, pues la autoridad fiscal nos va a notificar al contribuyente en un plazo de 20 días contados a partir de la reincidencia, para que dentro de los 10 días siguientes, pues al que infraccionaron, pues manifieste lo que su derecho convenga. Vamos a las infracciones de comercialización que aparecen en el artículo 86 y 86G. Aquí menciona que comete infracción quienes almacenan, venden, enajenan o distribuyen cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados. La configuración al manejar productos que contengan el código de seguridad o que contengan pues códigos apócrifos o falsos. Y pues quedan exentos, como vimos en el artículo anterior, los puros tabacos labrados hechos enteramente a mano. Esto es obligatorio a toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el punto de venta. Cuando se cometen los delitos del artículo 81, pues aquí viene el 86, que vamos a ver el tipo de sanción, que es una multa económica. La multa económica pues va de 10 a 20 pesos por cada cajetilla que no cumpla con la norma. Aparte, pues esto se va a asegurar, las cajetillas infraccionadas serán aseguradas por la autoridad y pues posteriormente el fisco federal los asegura pues para su destrucción. Pero las infracciones de funcionarios públicos. Este artículo pues va a ver que se refiere a las conductas que se consideran infracciones cometidas por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio pues, de sus funciones. El objetivo de este artículo pues, es garantizar la legalidad, transparencia y rectitud en la recaudación y la auditoría. Pues en este artículo vamos a ver que son 6 fracciones y las conductas. Veremos 3 para pues no alargar tanto el video. En la fracción 1 hace mención de que no exigir el pago total o recibirlo de forma diversa a la ley. En la fracción 2 pues nos menciona que asentar falsamente el cumplimiento de disposiciones o visitas. Y en el 5 pues vemos que revelar información financiera reservada pues en el artículo 69, eso hace pues a infracciones y delitos de los funcionarios públicos. En caso de que se concedan esas infracciones, pues la multa económica para los funcionarios públicos sería de 171.240 a 228.320 pesos. Infracciones de terceros, como menciona el artículo 89. Este artículo es crucial porque extiende la responsabilidad fiscal más allá del contribuyente para incluir a las personas que prestan servicios o colaboran con actos ilícitos. Aquí vamos a ver cuáles son 4 fracciones y pues mencionaremos que la fracción 1 pues hace referencia a asesorar para omitir contribuciones. En la 2 pues colaborar con falsedad en la contabilidad. En la fracción 3 menciona que ser cómplice no previsto. Y en la 4 pues en resumen cuenta es publicar complementos falsos. A quien cometa cualquiera de estas infracciones pues el artículo 89 dice que se le impondrá una multa de 69.900 pesos hasta 109.870 pesos. Bueno, con esto hay excepciones. No se van a incurrir en la infracción por asesoría, la fracción que mencionamos, pues si el asesor manifiesta por escrito que al cliente que pues el criterio del contador es diverso al que ha dado a conocer las autoridades fiscales de forma pública y su asesoría puede ser contraria a la interpretación que tenga la autoridad fiscal. La multa base pues puede aumentar un 10 o 20% el monto de la contribución omitida y el aumento no puede exceder al doble de los honorarios que están cobrados. Este agravante no aplica si el asesor manifestó por escrito, como ya mencionábamos, que su criterio era diferente al del SAT, respetando así la excepción prevista en el artículo 89. El incumplimiento de bloqueo de servicios digitales, como se menciona en el artículo 90. Esto pues aplica para concesionarios en una red pública de telecomunicaciones en México. El artículo menciona que no cumplir en un máximo de 5 días con la orden de bloquear el acceso al servicio digital a un proveedor extranjero, pues nos hace acreedor una multa de 578.700 a 1.157.400 pesos.
Esta orden pues va a ocurrir cuando el proveedor extranjero no cumpla con sus obligaciones fiscales aquí en México. Infracciones del contador. Este artículo define dos tipos de principales infracciones graves relacionadas con el proceso del dictamen. Uno que es no observar omisión de contribuciones y el otro pues la omisión de denuncia. En la primera pues no se reporta el informe sobre la situación fiscal y contribuyente, la emisión de contribuciones que fueron pues recaudadas o retenidas o trasladadas, que son propias del contribuyente. Y la omisión de la denuncia pues omite denunciar ante el SAT que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir en la comisión de un delito fiscal. ¿Y cuáles serían las sanciones que estarían impuestas al contador? Pues se le aplica una suspensión del registro a que se hace referencia al artículo 52, fracción 1, que él pase un periodo de suspensión de 3 años. La suspensión de este registro por 3 años implica que el contador no podrá emitir dictámenes fiscales durante ese periodo, pues lo que representa la inhabilitación profesional para una de sus funciones clave. Claro, hay excepciones. Existen dos límites que protegen al contador de ser sancionado. Una que, pues, excepción del monto o hay una tolerancia que hay. No se va a incurrir en infracción por omisión de contribuciones si el monto determinado por la autoridad no supera el 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas y el 15% de las contribuciones propias del contribuyente. También hay excepción por materia. No se considera infracción la omisión de la denuncia por el contador en la clasificación de arancelaria en mercancías, ya que ese pues se encarga otra autoridad de checarlo. Pues ahora vamos a pasar con el capítulo 2, que son los delitos fiscales. Las infracciones ya los pasamos y vamos a ver lo que nos hace referencia a este capítulo 2. Empezamos con el artículo 92, que son las reglas de procedibilidad y rol de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en delitos fiscales. En este artículo es la puerta de entrada al proceso penal por delitos fiscales, asegurando que la acción judicial pues, se basa en la determinación ilegal de la Autoridad de Hacienda. Veamos cuál es el rol de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues vamos que este siempre va a tener carácter de víctima. Es legalmente reconocida como la víctima o la parte ofendida en todos los procedimientos penales relacionados con delitos fiscales. Vamos a ver también que la asesoría jurídica, pues los abogados hacendarios están facultados para actuar como asesores jurídicos de la víctima dentro de dichos procedimientos. Hay requisitos de procedibilidad, claro, para que el Ministerio Público Federal pueda iniciar una acción penal por delitos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público primero debe realizar las siguientes acciones previas según el tipo de delito. 1. Tiene que formular la querella. 2. Declaratoria de perjuicio. 3. Declaratoria específica. Y 4. Denuncia de hechos. Veamos el sobreseimiento por pago o garantía. Es un punto clave ya que esto diferencia los delitos fiscales de otros delitos, pues es la extinción de la acción penal. El proceso se puede sobreseer si los imputados pues, pagan o garantizan el pago. La petición de sobreseimiento se debe ya que el Ministerio Público Federal y el sector jurídico pues formulen el alegato de clausura. A lo que se refiere con el delito fiscal perseguible de oficio, pues vemos que hay un protocolo de actuación, que primero se da el conocimiento de un delito, después se notifica a la MPF y pues aportamos pruebas. El artículo 93 garantiza que ciertos delitos fiscales de gran impacto sean investigados y perseguidos de manera expedita por la autoridad penal, pues sin depender de la voluntad administrativa. En el artículo 95 vamos a ver lo que se refiere al encubrimiento de los delitos fiscales. Vamos a ver que en el artículo primero pues menciona que conciernen la realización del delito. Digamos que el 5 induzcan dolosamente a otro a cometerlo. El artículo, la fracción 3, cometan conjuntamente el delito. Vemos que aquí pues hace mención a lo que
es responsable del encubrimiento de los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito. En el artículo 96, pues vemos que el encubrimiento de delitos fiscales, este delito implica una participación posterior al hecho delictivo, con el objetivo que es de ayudar al delincuente o beneficiarse del producto del delito. La característica principal es que pues el encubridor es que no existe un acuerdo previo ni participación directa en el delito fiscal cometido por el actor principal. Veamos que el fracción 1 sería lucro y manejo del objeto, el 2 sería ayuda a sustraerse a la justicia y omisión del contador público. La multa de esos pues sería una prisión de 3 meses a 6 años, depende del crimen. En el artículo 97, pues si un funcionario o empleado público comete o participa en la omisión de un delito fiscal, pues se pena de 3 a 6 años. El intento del delito, la tentativa fiscal. ¿Cuándo es punible esta tentativa? Bueno, el infractor inicia la ejecución del delito, pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Esto puede ser una prisión de 2/3 partes de la pena del delito estimado. Y la tentativa impune, el desistimiento es, bueno, el infractor se arrepiente o impide la consumación del delito por su propia voluntad. Pasamos al artículo 99 del delito continuado, que es la repetición de la misma conducta ilegal con solo un plan criminal. Por ejemplo, omitir las declaraciones de IVA por 12 meses. Esto pues hace que la pena de prisión se aumente hasta en una mitad más 50% de la sanción base. Y en el artículo 100 la prescripción y la acción penal y la querella. Aquí establece 2 límites de tiempo, uno para la autoridad fiscal y otro para la persecución del delito. En general, pues esto nos asegura que los delitos fiscales no pueden ser perseguidos indefinidamente. La preclusión límite para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que expira el derecho a querellarse en 5 años y desde la consumación del delito. Y el límite para la MPF es igual al término medio de la pena de prisión. Es un término medio y pues nunca puede ser menor a 5 años. El artículo 101 pues menciona las restricciones y requisitos para beneficios penales. Este artículo es una herramienta política criminal fiscal que busca garantizar que los delitos más graves y con mayor afectación al fisco federal tengan un cumplimiento de pena riguroso. Vemos que va a haber 2 cosas, los delitos graves y los demás casos a los delitos menores. No proceden la sustitución y conmutación a sanciones o cualquier otro beneficio, como libertad condicional, reducción de la pena, etc., cuando el sentenciado lo sea por los siguientes delitos y bajo las condiciones de sanciones más altas. Como podemos ver, aquí hay una lista de qué fracciones son los delitos más graves y estos pues no aplican para el beneficio. ¿Y qué pasa con los demás casos? Bueno, los demás casos de delitos fiscales, aquellos que no son considerados los más graves o donde la pena impuesta no alcanzó el máximo sancionado, pues el sentenciado sí puede aspirar a beneficios penales, pero es necesario comprobar que los adeudos fiscales estén cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a ver que en el artículo 102 pues, nos da una definición de lo que es el delito de contrabando. El delito de contrabando pues, se configura por la acción de introducir o extraer mercancías del país, que importaciones o exportaciones de manera ilegal. En la fracción 1 vemos que nos hace referencia a la omisión de contribuciones, que es introducir o extraer omitiendo el pago total o parcial de los impuestos o cuotas compensatorias que se deben cubrir. La omisión de permiso, que es introducir o extraer mercancías sin contar con el permiso de la autoridad competente. Y el 13 es las mercancías prohibidas, introducir o extraer mercancías cuyo importación o exportación está prohibida por la ley. Hay excepciones, en la ley establece límites mínimos para la declaratoria de perjuicio y el requisito para proceder legalmente según el artículo 92, fracción 2. Vamos a ver que no se va a formular declaratoria penal
Si el monto de la omisión excede de 225.940 o del 10% de los impuestos causados al que resulte mayor. Cuando la omisión excede al 55% por error por clasificación arancelaria, ya aquí se ve que por simple inexactitud de la clasificación arancelaria o algunos problemas de logística. Cabe mencionar que estos no aplican cuando la contribución emitida es del IEPS o de los productos del artículo 2, fracción 1, que ven siendo combustibles, petróleo, gas, diésel, gasolina o diésel. Y vemos que el artículo 103 pues nos menciona prestaciones de contrabando. Vamos a unos tres. Las prestaciones clave, la omisión de trámites, que son mercancías extranjeras sin la documentación legal, y es en territorio nacional, en zonas fronterizas, la manipulación en transporte, faltantes o sobrantes de mercancías en medios de transporte, descarga subrepticia o desvío de rutas fiscales. También vemos las operaciones marítimas aéreas, mercancías extranjeras a bordo de embarcados sin documentación o aeronaves que aterrizan en lugares no autorizados. Buenos días, tengan todos ustedes. Yo les voy a hablar sobre los artículos 104 y 115 bis del Código Fiscal de la Federación. Vamos a empezar. Mi nombre es Christopher David Maldonado Rodríguez. En primera instancia, nosotros tenemos el artículo 104, es el tal cual describe que es el delito de contrabando, se sancionará con pena de prisión en los siguientes. En primera instancia, yo tomé la tarea de estructurar un cuadro, el cual nos habla del periodo de tiempo de 3 meses a 5 años, y nos establece los montos de contribuciones o cuotas compensatorias emitidas, límite inferior de $1, hasta, por ejemplo, hasta el límite inferior que nos declara la ley de 1.603.700. De ahí nos habla de la suma del monto de contribuciones y costos obligatorios a emitir. Es decir, puede que nosotros solo tengamos contribuciones o tengamos cuotas, pero si tenemos ambas, es decir, monto de contribuciones y cuotas compensatorias emitidas, la suma de ellas no debe exceder de 1.603.710, que es el límite superior del anterior, o sea, individualmente, a un límite superior de 2.405.440. De ahí nosotros tenemos un nuevo periodo de negociación desde 3 a 9 años. Este va a ser de esa monto de contribución o fuerzas compensatorias emitidas de 1.600.710 a mayor de 1.603.000. Es decir, tenemos problemas de salud, pero no tenemos un nivel superior. Es decir, puede ser mayor de ese cambio. De ahí nosotros tenemos que la estima ya sea por el monto de contribuciones que le dan por otros motivos, desde 2.450.540 hasta mayor de 2.450.000. Ese sí es un nivel mayor. En el siguiente de cuestiones vamos a apreciar ahora otros impuestos. En este caso, de 3 a 9 años, tenemos un caso en el cual se trata de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal. Por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Americanos. Ese es un caso. El otro caso, penalizado de 3 a 6 años, en este caso, pues, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones por los contribuciones emitidas con monto de un contrabando o se trate de mercancías en sí, requerimiento de permiso de tener completamente no contemplan cuando se trate de los impuestos previstos en los artículos 103 fracciones ya sea en algo 14
19, 20 y 27 y hasta el 28. Y 105 fracciones químicas, séptimo, octavo, séptimo, terciario, quinceavo, dieciséisavo y 17 de este. Ahora tenemos la primera los cinco. El 105 nos habla de numerosas situaciones, pero vamos a hablar de las cinco. Sí, la primera es que será sancionado con los penes del contrabando en estos casos. Un ejemplo que nosotros nos dice que es enajene con más se adquiera o tenga su poder por cualquier título de mercancía extranjera que no sea para uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país o sin permiso que le dio la autoridad federal o competente. Vamos a decir, si en este caso, la definición de aplicación de una persona que está controlando. En el otro caso es que tengan mercancías extranjeras de tráfico de. En este caso, en sí, nos hablamos muy sencillamente de que las personas sí tengan esas mercancías extranjeras y esas mercancías extranjeras se exporten, pero no son. Bueno, bueno, en el otro que también tenemos es su carácter de funcionario o empleado público de la Federación de los Estados de Distrito Federal o municipios autoriza en la que la encarnación de algún vehículo por sus documentos y placas, ya sea para su circulación, otorga matrículas o lo que es el abanderamiento o la repartición del partido procede en todos en el provincia por la autoridad federal competente y ahí tenemos nuestra clasificación. Ahora, a menor importe de vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos del resto del país sin tener su lo que es residencia en dicha franja o región. Pasamos en la otra lámina, igual hay varios en la otra lámina, igual hay varios casos de comentos, son varios de los casos, pero me son más que nada de los mejores. En este caso, imagine cómo se adquiera o tenga un producto o cualquier título sin la autorización de los vehículos que sean importados de franquicia, importados de la franja fronteriza sin ser residentes o estar residan nuevos o importados o internados temporalmente. En este se similar a los dos anteriores, similar, pero no lo mismo. Ahora, omite llevar a cabo el retorno al extranjero de vehículos importados temporalmente o el retorno a la franja por región fronteriza en las que internaciones temporales de vehículos transforman las mercancías que debieron conservar en un estado para fines distintos a los utilizados en los programas de máquina o exportación que se le hubiera otorgado. Pasamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina nos refiere a otro, más retiro de algún almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado en base a recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos los marbetes o, en su caso, los precintos que se obligan a las expresiones legales. Luego, siendo el exportador un producto de mercancías certifique falsamente su origen con el objeto de que se importen bajo el trato arancelario preferencial al del país en que México tenga suscrito un tratado de acuerdo internacional, siempre que el tratado o acuerdo respectivo prevea la aplicación de sanciones y exista reciprocidad. Dudos, dudos. Tenemos un sí, que, bueno, el artículo 106 nos habla, para los efectos del artículo anterior, son mercancías de uso personal y básica. Ellos nos necesitan, sí, lo que son algunos conceptos. De mercancías de uso personal no solo de alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto joyas. Ahí nos aclara. El uso personal no es joyas. Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, medicamentos, y aparatos médicos, prótesis útiles,
pero artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no sean dos o más de la misma especie. Ahí nos muy bien. Luego nos habla de la estancia del hogar en el país de mercancías que se comprueba con, ya nos habla de los vecinos, nos habla de los requisitos para que las mercancías de uso personal en sí sean comprobables, es decir, sean de la misma razón. La administración aduana exigida por ley, nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal, comprobante fiscal indicado en internet que deberán reunir los requisitos que señalan en este código, así como las reglas de carácter general que en el efecto emita el Servicio de Administración Tributaria SAT y la carta de porte que consiste en los datos que realmente del destinatario y de los efectos que ampare si se trata de portadores legalmente autorizados por efectuar el servicio público de transporte fuera de la zona de inspección y vigilancia permanente. En este caso vamos a hablar ahora del artículo 107. En sí, este artículo 107 en sí nos habla algunas cosas sobre algunos casos. El delito de contrabando se va clasificado cuando se comete. Es decir, el delito de contrabando ya lo explicamos anteriormente, como la que la esencia. Ahora nos está diciendo que están clasificados con violencia física o moral en las personas, ya sea de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías, ostentándose igual el autor como funcionario o empleado público. Es decir, si yo soy un funcionario público y cometo ese delito, voy a estar catalogado en esa clasificación de delito de propaganda. Ahora bien, vamos a estar entrando otros usando documentos falsos. Yo como persona no puedo utilizar documentos falsos porque si no cometería lo que es un delito de contrabando. Es por tres o más personas, es decir, que yo agarrar a una persona, voy a lo que es en el aspecto de un recinto fiscal, voy en la noche, me están los tres artículos, entre los tres, entre tres, cuatro, cinco, seis personas que tengo, y eso se considera un delito de contrabando. Ahora, ya que tenemos un panorama más amplio de lo que hemos venido siendo los anteriores artículos del 147, nos habla el 108 de que comete el delito de defraudación fiscal, por ello es defraudación fiscal o comisión contrabando, quien con uso de engaños y aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de uno de las contribución o obtenga de un beneficio debido con perjuicio del fisco federal. En este caso, nosotros en este artículo nos habla un poquito más de la presión de la autoridad fiscal va a ser a las personas que se cometan ese delito de extorsión fiscal. Ahora bien, el castigo. El castigo es muy importante porque pesa. Ya no es un castigo monetario, ya es un castigo ahora ya penal, ya es más lo que son penas fiscales potentes. Ahora bien, el castigo primero es con prisión de 3 meses a 2 años y su monto defraudado, es decir, yo persona defraudo tanto monto, tengo ese castigo. Ya es del monto defraudado de 2.276.480. Ojo, mucho ojo. Ese es el monto total, es decir, no es un monto mínimo. No. Yo tengo, al debajo de ese monto, esa pena eh, va a ser lo que te sanciona. Ahora, si con presión de 2 años a 5 años, de 3.354.710, que es el monto defraudado. Ahora, si tengo un monto defraudado de 3.354.710, tengo una pena de prisión de 3 años a 9 años. Es igual, depende de la situación. Ahora bien, cuando no se puede determinar la cantidad que se defraude, la pena se de 3 meses a 6 años de prisión. Si el momento de la graduación es restituido de manera inmediata en una sola solución, la pena aplicable podrá pero bueno, apenas está en un 50%. Es decir, si yo en mi caso, yo estoy en un momento de fraude, y ese momento de fraude, como dice, es restituido de manera inmediata en su excepción, es decir,
Yo como persona, digo que no me arrepentí de que de cometer esa declaración algo de una sola exhibición, la pena que nos está diciendo, o sea, el castigo en sí va a disminuir con la persona. No quiere decir que se elimina lo que es la pena, porque la pena sigue siendo. Ahora, en el caso de que no se determine si cuál fue el monto defraudado, si un aproximado, solo será de una de 3 meses a 6 años de prisión es de 3 meses a los 6 años de prisión que se logran que fue aproximadamente de primero de parte, entrando de parte del verso. Ahora bien, lo pasamos a la otra que se promueve. Bueno, parte de 108. Que dentro de los docentes iguales en el artículo 109 de este código serán calificados con los originales por, es decir, yo tengo un expuesto en un fase de usar documentos falsos, en este caso, para no omitir reiteradamente la expedición de las actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Otro sería manifestar datos falsos para obtener que de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que le corresponda. En este caso son delitos de son fiscales, ¿sí? Que van a ser calificados para la Argentina. Es decir, si de aquí son incluidos, de ahí van a ser casos Ahora bien, ahora bien, en nosotros no lleva los sistemas de registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar el fácil de que sistemas son aquí. Pues es la como persona no puede estar manejando esos sistemas o esos fiscales porque si no, no puede cumplir una categoría de que es un delito fiscal para permitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Es decir, yo puedo permitir una vez que es un comprobante de actividades, pero si la autoridad fiscal ve que reiteradamente estoy cometiendo pesadas actividades, quiero pensar obviamente que no está haciendo cosas de mis, eh, ¿cómo se dice? Reducido de mis actividades, los servicios, de los estás haciendo normal, de bajas, entonces que va a estar catalogado en este un imposible delito fiscal. De manifestar los espacios para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no corresponden. Es decir, vamos que no. Ahora, vamos a ver parte. En sí, ya vimos muchas situaciones en las cuales donde sabes que pues, estos que no, vamos a ver el proyecto móvil que será sancionado por al menos con una regulación fiscal, entonces que corresponden a los siguientes casos. Tengo muchos pesos en el artículo sancionado. Igualmente, voy a votar algunos porque pues es igual bastante información en algunos artículos. En este caso, entonces, con consigna las declaraciones que presente por los efectos fiscales de deducciones falsas o ingresos que sean acumulables menores a los que realmente tenemos o valor de actos o actividades menores a los que realmente tenemos o realizados por determinados conformadores y decisiones hagan deducciones personales y saquen deducciones personales que pueden ser diferentes. Si hay una diferencia, esa autoridad, por ejemplo, va a se encarga de realmente analizarlo de los falsos o ingresos acumulados menores a los que realmente tenidos o valor ya de actividades menores que previamente tenidos o realizados por determinados conformadores, la distribución, los deducciones o la declaración de impuestos. Y la declaración de impuestos es menor de lo que es el porcentaje por monto del que se debe de generar aumenta enterar a las autoridades fiscales mediante un plazo que establezca las cantidades que por concepto de inteligencia superior o también o recaudadores. Yo retengo impuestos si fuese que le tengo, pues yo no los voy o sea, tampoco yo no voy a retenerlos como debe para que la autoridad fiscal
Sí, cierto, es una retención de no, una vez, dos veces ya no. Ahora bien, se benefician su derecho de un subsidio, no fiscal, pueden ser cualquier subsidio, estímulos fiscales que ustedes quieran, pero que sea de lo que se beneficie a favor para en contra de la ley. Ahora bien, es anula uno o más actos o contratos económicos de un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. En este caso, en sí, es también el todo de esta situación. Ahora, será responsable por emitir presentar por más de 2 meses las declaraciones que tengan carácter definitivas, así que en la que no hay ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales dejando de pagar la contribución correspondiente, y luego darle efectos en sí fiscales a sus comprobantes digitales cuando no reúnen ni los requisitos en los artículos 29 y 29 del Código. Pasamos por la 110. En la 110 de las nosotros, bueno, esta podemos ver muchas cosas. Si por la 110 se impondrá sanción de 3 meses de 3 meses, 3 años de prisión, tienes que omitan solicitar su inscripción o la de un tercero en el Registro Federal de Contribuyentes por más de un año con todo partido de la fecha en la que debió hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud, su información deba ser presentada por otro aún en el caso de que este no lo haga, es decir, yo, persona, me registro una persona en el RFC, pero yo sé que tengo que registrar en el RFC y lo puede hacer otra persona, y si yo omito esa parte de ese choque en persona que me capaz no omito registrar con el RFC a mi contribuyente. Yo estoy en sí diciendo, ¿sabes qué? Voy a tener una sanción, pero no, no me estoy importando, que puede ser otra persona. Pero si es una persona no lo hace, ya fue. Ahora bien, rinda con falsedad al solicitado registro los datos, informes o avisos a que se encuentre obligado. Y luego usa intencionalmente más de una clave de registro que debe estar en el cuerpo, en el cuerpo. Luego, modifique, excluya o provoque la pérdida de información que contenga el registro tributario con el objeto de obtener que ya sea debidamente en beneficio propio o para terceros personas en perjuicio del fisco federal, o bien igual ingrese de una manera no autorizada al buzón tributario a fin de obtener información de terceros, desocupe o desaparezca del lugar de liquidación fiscal. Y luego a quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o cualquier otra clase de cualquier claramente la identidad y representación o personalidad de un contador. Luego, pasamos al artículo 100, que es lo último. El artículo es de a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad o incita a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. Luego pasamos al artículo 111. El 111 en sí nos habla de se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien registre sus operaciones contables fiscales o sociales de una vez más libros en dos o más sistemas de contabilidad o diferentes. Bueno, bueno, ahora sí vamos a pasar sí, a los otros. El artículo 112 se impondrá sanción. Entonces, asistente de información falsa o de manera inadecuada de sus operaciones, otras acciones contables, fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionada a dichos asientos. Vamos a pasar con el otro. Se encuentra sanción igual, término periodo con falsedad, ser responsable de omitir por la presentación por más de 3 meses de la declaratoria informativa que se refiere en el párrafo del artículo 178 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, o presentarla en forma incompleta. Bueno, por sí o por interpósita personal, divulgue haga uso personal del individuo a través de cualquier medio de forma de información confidencial que igual afecta a la posición competitiva proporcionada por terceros a que se refiere los artículos 46, fracción cuarta y 48, fracción sexta.
Igual, el 111 bis se impondrá sanción de 3 a 8 años de prisión. Igualmente, aquí no cuenta con los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos, a que se hace referencia en el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código, o contando con estos, no los altere, utilice o destruya. Igual, no cuente con los certificados para acreditar la correcta operación o y funcionamiento de los equipos programados informáticos que lleven controles volumétricos mencionados en los artículos. Esto es todo relacionado con lo que es ya sea los volúmenes de hidrocarburos y los petrolíferos. Luego igual existe una diferencia de más del 15% que vamos a hidrocarburos y petrolíferos líquidos o de un 3% que vamos a hidrocarburos y petrolíferos gaseosos, o que sean los líquidos y los gaseosos. El volumen final en un mes de calendario obteniendo sumar un volumen inicial de dicho periodo, las recepciones del producto y restar las entregas del producto de acuerdo con los controles biométricos en el realizado. Es todo lo relacionado con con los hidrocarburos y los petrolíferos. El artículo 112 nos habla de un tipo de sanciones involucrados y el valor del dispuesto. Si su sanción se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que con perjuicio del fisco federal disponga para sí o para otro bien depositado de sus productos o de las garantías de cualquier crédito fiscal soberano constituido y nos habla, no excede de 200.000, 230.000, 230, y la sanción será de 3 a 9 años de prisión, si son de 200.000, 30 pesos. Igual sanción de acuerdo al valor de dichos bienes, aplicará al depositario que los oculta no los ponga a disposición de la autoridad. El 13 se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que, caso altere o destruya los apartados de control, sellos o marcas oficiales colocados a finales y al fin del fiscales o impida que se logre el propósito del que se fueron colocados, al destruir las máquinas registradas de operación de caja, oficinas recaudadoras o al que tenga en su poder malvetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente, los ajene y sin autorizado por ellos. Se impondrá sanción igual de 3 meses a 6 años de prisión. Luego el 13 se impondrá sanción de 2 a 9 meses, 9 años, perdón, de prisión al que por sí o por intención o por intención de la otra persona expida, enajene, compre o adquiere comprobantes fiscales que amparen en sí operaciones existentes, falsos o jurídicos y simulados. Escasos será sancionado con la misma penas al que se sabía permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Luego, el 114 se impondrá sanción en los siguientes casos: periodo de tiempo, sanción de 1 a 6 meses, 6 años, perdón, de prisión, a quienes servidores públicos que ordenen o practiquen visitas de universidades o embargo sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente, los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto de los fiscales. 114 años habla igual de periodos, periodo de lo que se castigo, se sancionará con prisión de 1 a 5 años a quienes el servidor público que amenazca de cualquier manera al contribuyente o sus representantes dependientes por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia a querella o declaratoria del Ministerio Público para que ejerza acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Se aumentó la sanción hasta por una mitad más de la que resulta aplicable. El servidor público con la gestiona una querella o denuncia notoriamente improcedente. 114b, se impondrá sanción de 1 a 6 años de prisión al servidor público que revele al tercero la contravención a lo dispuesto en el artículo 61 de este código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales.
El artículo 115 se impondrá sanción establecida en este artículo. Periodo de tiempo se impondrá sanción de 3 a 6 años de prisión al que apoderen, en que este caso, mercancías que se encuentran en el recinto fiscal o fiscalizado si el valor probado no excede de 85.120 mil pesos. Cuando exceda la sanción será de 3 a 9 años de prisión. O sea, a 3 años y 9 años de prisión con acceso. La misma pena se impondrá a quien dolosamente destruya o deteriore dichas mercancías. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.